Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Israel Orenes, soy el director de zona de Umivale. Quisiera, en primer lugar, darles la bienvenida a estas jornadas que hemos organizado sobre las nuevas prestaciones del Real Decreto 30/2020. La ponencia la efectuará Susana Fernández, directora territorial de Umivale en Granada. Territorial que ha gestionado más de 1.200 expedientes, obteniendo un 98% de efectividad en su tramitación de una manera positiva. Además, Susana Fernández fue la persona de referencia en Andalucía para resolver todas las dudas de las prestaciones de los autónomos de Umivale. Al final de la ponencia realizaremos una rueda de preguntas. Preguntas que podrán hacer en el chat o a través de nuestro correo de comunicación@umivale.es. Trataremos de responder el máximo número de preguntas y dudas, pero les recuerdo que esta jornada tiene un formato de duración determinada. Aquellas que no podamos contestar, no cuenten con nosotros, que se las enviaremos a su correo electrónico. Además, les enviaremos como material de apoyo la presente jornada que van a presenciar ustedes esta mañana y un cuadro resumen de prestaciones. Además, tendrán también a su disposición la charla a través de un enlace que colgaremos en YouTube. Por mi parte, agradecerles de nuevo su presencia en esta jornada en un tema que nos inquieta a todos muchísimo. Agradecer al Departamento de Comunicaciones de Umivale por el apoyo logístico que nos dan en el día de hoy. Y agradecer, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, a nuestra compañera Susana Fernández por el esfuerzo realizado en la preparación de la presente jornada. Sin más, agradecerles de nuevo su presencia. Susana, por favor, tienes el control y estamos a la espera de tu ponencia. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, Israel, por la presentación. Y nada, quiero dar la bienvenida a todos, agradecer vuestra asistencia a esta jornada en la que vamos a analizar, como bien ha dicho Israel, el Real Decreto 30/2020. Entendemos que este Real Decreto es muy importante, sobre todo por la situación en la que nos encontramos, que sin duda, desgraciadamente, se va a tener que utilizar todo este tipo de prestaciones. Más si cabe ahora tras el anuncio de ayer del estado de alarma. Bueno, el objetivo de esta jornada es ayudar a clarificar los diferentes aspectos de las prestaciones y bueno, en principio, pues voy a empezar ya a compartir la presentación para que vayamos viendo la charla poco a poco. ¿Vale? Aquí, en un primer momento, lo que quiero, bueno, he querido poner el índice sobre todo pues, para informar de todos los ítems que vamos a ver durante la jornada. Primero vamos a hacer un recorrido por cada una de las prestaciones de cese de actividad del Real Decreto 30/2020. Posteriormente hablaremos del tema de la cotización, de cómo se pueden revisar o cuándo se van a revisar las resoluciones provisionales, cómo pueden renunciar a la prestación, un breve resumen de cómo se solicitan y a su vez un resumen de los plazos de presentación. Bien, pues vamos a comenzar. Como sabéis, en octubre se publicó el Real Decreto Ley 30/2020, en el que de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. En el mismo, lo que se publicaron son 5 prestaciones para autónomos, 3 de ellas como novedad. La primera, he querido poner las nomenclaturas que nosotros le hemos dado, pues en el caso de que tengáis alguna duda o cualquier pregunta sobre alguna de las prestaciones, pues para que también tengáis la abreviatura o nomenclatura que le hemos querido dar a cada una de ellas.
La primera es la que se denomina PECANE 1, que es por suspensión de actividades. En este caso es una de las novedades que se incluyó en este Real Decreto. La segunda que veremos será la denominada PROPOECATA, que es la prórroga del cese de actividad que ya se publicó en el artículo 9 del Real Decreto 24/2020. La tercera a analizar será también una de las nuevas que se han publicado en este Real Decreto, que es el POECATA 2, que es la nueva prestación de cese de actividad. En cuarto lugar, veremos otra de las nuevas publicadas, denominada PECANE 2, que es para los RETAs que no tengan carencia. Y por último, otra prórroga, podríamos decir, del cese de actividad para trabajadores de temporada. Bien, vamos a comenzar con la primera diapositiva, perdón, que es la prestación PECANE 1 por suspensión de actividades. En este caso, esta prestación va dirigida a los autónomos que se vean obligados a cerrar por una resolución. Y en este caso, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que tienen que tener la obligación de cerrar todas las actividades. Es decir, si un autónomo tiene la actividad de hostelería y pongamos la de agente inmobiliario, por ejemplo, pues tiene que estar obligado a cerrar ambas, no solamente la de hostelería, para poder solicitarla. Siempre por resolución. ¿Qué requisitos necesitará en este caso el autónomo para poder solicitar esta prestación? Debe de estar dado de alta en el régimen de autónomos al menos 30 días antes de la fecha de resolución. Es decir, si se publica el 1 de noviembre, deberá de estar de alta al menos desde el 1 de octubre para poder acceder a esta prestación. Debe de hallarse al corriente de pago en las cuotas de la Seguridad Social. Esto es común, como ya veremos, a todas las diferentes prestaciones. En caso de que no se cumpla el requisito de estar al corriente de pago, se le invitará al pago para que en el plazo de 30 días se ponga al corriente. La regularización en este caso del pago de las cuotas surtirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la prestación. Otro de los requisitos es que no se puede dar de baja de autónomo, tiene que seguir dado de alta mientras se perciba la prestación, aunque en este caso estarán exonerados de la obligación de cotizar, es decir, no tendrán que pagar el recibo de autónomo, pero deberán seguir dados de alta. ¿Cuánto va a durar esta prestación en caso de que la tengan que solicitar? En primer lugar, lo que quiero hacer mención es de cuándo la tienen que presentar. En este caso, si la solicitan dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de resolución, por cierre o suspensión de la actividad, cobrarán desde el día 1 del mismo mes en el que se publique dicha resolución. En caso de que la presenten a partir del día 16, cobrarán desde el día de la solicitud. Esta prestación finalizará el último día del mes en el que se acuerde el levantamiento de la suspensión. Es decir, si en el mismo ejemplo, si la ponen el 1 de noviembre, sale la resolución que desde ese día tienen que suspender o cerrar las actividades y dan un plazo de 15 días, sin embargo, la prestación durará hasta el último día del mes, o sea, hasta el día 30. ¿Qué van a cobrar aquí en esta prestación? Pues en un primer momento cobrarán un 50% de la base mínima de cotización que corresponda a la actividad desarrollada. Se incrementará con un 20% más si son familia numerosa y son los únicos ingresos de la unidad familiar. En caso de que convivan en un mismo domicilio 2 o más personas con derecho a la prestación, cobrarán el 40% de la base de cotización mínima. ¿Qué incompatibilidades tiene esta prestación? La principal incompatibilidad es con la percepción de una retribución por el desarrollo del trabajo por cuenta ajena.
Es decir, se permite la pluriactividad, pero siempre y cuando los ingresos sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional. También es incompatible con el desempeño de otra actividad por cuenta propia. A su vez, con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre. También será incompatible con la percepción de una prestación de la seguridad social que sea incompatible con el desempeño de su actividad. En este caso, pues la incapacidad temporal, las licencias de riesgo de embarazo, paternidad, maternidad, etc. En caso de los trabajadores del mar, también tendrán incompatibilidad en caso de recibir ayudas a la paralización de la flota. Bien, aquí he querido poner un pequeño resumen de las ideas clave o ideas fuerza, como lo he denominado, de esta prestación. Entonces, lo que tenemos que tener claro que va dirigido a trabajadores con y sin carencia que se vean obligados a suspender la actividad por resolución. Solamente se le va a exigir que 30 días antes estén dados de alta. El plazo de presentación será para que tenga efecto desde el día 1 en los 15 primeros días desde que se publica la resolución. Si no, pues cobrarán a partir del día siguiente a la solicitud. ¿Cuánto va a durar? Durará hasta el último día del mes en que se levante la suspensión. Como hemos visto, cobrarán en principio el 50% de la base de cotización mínima de su actividad, se incrementará un 70% si son familia numerosa y en el caso de que haya 2 beneficiarios en la misma unidad familiar, cobrarán un 40%. ¿Tienen la obligación de seguir cotizando? A ver, no tienen la obligación de seguir dados de alta, pero no se les va a exigir que paguen la cuota de autónomo. ¿Deben de estar de alta en reta? Sí, como hemos visto anteriormente, 30 días antes de la resolución. Y, a su vez, deben de estar al corriente a la fecha de la suspensión. ¿Necesitan carencia? No. ¿Necesitan, en este caso, una reducción de facturación? No. ¿Qué compatibilidades hay? Pueden compatibilizarlo con el trabajo por cuenta ajena siempre que los ingresos sean inferiores a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional. También lo podrán compatibilizar con prestaciones tales como la viudedad, la orfandad, el CUME, que es la prestación por cuidado de hijo o menor enfermo. ¿Qué incompatibilidades tiene? Pues si el trabajo por cuenta ajena es superior a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional, con cualquier trabajo por cuenta propia, con rendimientos de la sociedad y con prestaciones como la incapacidad temporal, la maternidad, paternidad, licencia de riesgo, los trabajadores del mar con ayudas por paralización de la flota y cuando cumplan requisitos para la jubilación. También será incompatible. Bien, pasamos a la segunda prestación. En este caso, esta no es nueva, sino que es una prórroga de la que ya se venía aplicando. En este caso se le ha denominado propoecata, ¿vale? Aparece regulada en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 30/2020. Esta prestación va dirigida, para que nos quede a todos claros, a los trabajadores que han venido percibiendo su prestación a 30 de septiembre. O sea, es requisito indispensable, ya que es una prórroga de esta. Entonces, los requisitos, pues haber recibido la prestación hasta el 30 de septiembre, mantener los requisitos de la continuación de cese, deben de estar dados de alta y afiliados al menos desde el 1 de julio de 2020 y permanecer mientras se cobra la prestación. En este caso sí que es muy importante el tema de la carencia, que es por los que muchos se quedaron fuera en esta prestación de julio a septiembre. Es que deben contar con la cobertura de cese de actividad desde el día 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio de 2020. 12 meses ininterrumpidos. Otro de los requisitos es que no hayan cumplido la edad de jubilación, deben de hallarse al corriente en el pago de las cuotas
En este caso, igual que en todas, si no están al corriente, se les invitará al pago para que en el plazo de 30 días regularicen su situación. En caso de tener trabajadores, deben de cumplir con todas las obligaciones con la Seguridad Social y además aquí sí se solicita un requisito de reducción de facturación. Tienen que tener una reducción de facturación del 75% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre del 2019. Y además los rendimientos netos del cuarto trimestre de 2020 deben de ser inferiores a 5.818,75 euros. ¿Qué plazo de presentación tienen estas solicitudes? Bien, si se solicitaba hasta el 23 de octubre, cobrarán desde el día 1 de octubre. Esta fecha nos la modificaron porque en el BOE aparecía que tenían que solicitarlo dentro de los 15 primeros días. Posteriormente hubo una comunicación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en la que amplió este plazo hasta el 23 de octubre. Por tanto, si se solicita después del día 23, se iniciará el devengo de la prestación al día siguiente de la solicitud. Esta prestación finalizará el 31 de enero de 2021. A partir de esa fecha, solamente se podrá continuar percibiendo esta prestación solicitando la prestación ordinaria de cese de actividad. ¿Qué van a cobrar aquí los autónomos? Pues cobrarán un 70% de su base de cotización. En este caso, también, además del 70% que les corresponda, se les ingresará también la parte de contingencias comunes, como hemos venido haciendo en la prestación de septiembre. Cobrarán un 50% de la base de cotización mínima de su actividad si compatibilizan con un trabajo por cuenta ajena. Es decir, aquí lo mismo, se permite la pluriactividad, pero con un límite de ingresos. ¿Cuáles son esos límites? Pues en este caso, la percepción de una retribución por el desarrollo del trabajo por cuenta ajena, cuando los rendimientos netos de ese trabajo y el de cuenta propia superen 2,2 veces el salario mínimo interprofesional y los ingresos por cuenta ajena sean superiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Bien, veamos el resumen también para que podamos ver a simple vista las principales características. Va dirigido a trabajadores con carencia, en este caso sí deben de tener carencia, que hayan sido beneficiarios del PECATA, que bueno, el PECATA es la prestación que se cobró desde marzo hasta junio, y del POECATA, que es la prestación que han recibido desde julio hasta septiembre. El plazo que tendrán de presentación será del 1 de octubre al 30 de enero de 2020. Se iniciará, como hemos dicho, cobrarán desde el día 1 de octubre todos aquellos que lo hayan presentado hasta el día 23 de octubre y el resto lo cobrarán al día siguiente de la solicitud. Esta prestación dura hasta el 31 de enero de 2021. La cuantía que van a cobrar, 70% de la base de cotización más la cuota equivalente a contingencias comunes. En caso de pluriactividad, cobrarán el 50% de la base de cotización más las cuotas equivalentes por contingencias comunes. ¿Tienen la obligación de seguir cotizando? Sí. Deberán de pagar el recibo de autónomo y además permanecer de alta mientras dure la prestación. Tienen que estar de alta desde el 1 de octubre y a corriente de pago. Necesitan carencia de 12 meses ininterrumpidos. Además, se les exige una reducción de facturación del 75% del cuarto trimestre de 2020 respecto al cuarto trimestre del 2019. El límite de ingresos, como hemos visto, era que no superasen los 5.818,75 euros. Incompatibilidades, pues exactamente igual que la anterior. El trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando no supere 1,25 veces el salario mínimo interprofesional, o que el trabajo por cuenta ajena más los ingresos
por cuenta propia superen 2,2 veces el salario mínimo interprofesional. También serán incompatibles la incapacidad temporal, la maternidad, paternidad, todo lo que hemos visto anteriormente. Los trabajadores del mar con ayudas por paralización de la flota y además, si cumplen requisitos para jubilación, tampoco la podrán solicitar. Bien, pasamos a otra de las nuevas prestaciones que sí se incluyen en este Real Decreto, que la hemos denominado POECATA 2. También aparece regulada en la disposición adicional cuarta. Es prácticamente muy parecida a la anterior que hemos visto, solo que en este caso esta prestación la tendrán que solicitar los autónomos que no tuvieron derecho o no pudieron, porque no cumplían requisitos, de presentar la prestación de julio a septiembre. No pudieron presentarla, ahora se les da esta opción a través de esta nueva prestación. Los requisitos, es que aquí sí es importante porque tienen que haber cobrado la prestación de marzo a junio, el denominado PECATA, perdón. Además, deben de estar afiliados y en alta el 1 de octubre de 2020 y permanecer de alta mientras se cobre la prestación. Tienen que tener carencia también en este caso desde octubre de 2019 a septiembre de 2020. Además, no haber cumplido la edad de jubilación, tienen que estar al corriente, como en todas las prestaciones, en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso contrario, como sabéis, se invitará al pago. En caso de tener trabajadores, deben cumplir con las obligaciones a la Seguridad Social y tener una reducción de la facturación del 75% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al 2019. Los rendimientos netos, igual que la que hemos visto de la prórroga, del cuarto trimestre deben de ser inferiores a 5.818,75 euros. Los plazos son los mismos que para el POECATA. Si se solicitaban antes del 23 de octubre, comienzan a cobrar desde el 1 de octubre. Si es posterior, se iniciará al día siguiente de la solicitud. Esta prestación finalizará el 31 de enero de 2021. Igualmente, si quieren seguir cobrándola, ya tendrán que acogerse a la prestación ordinaria de cese de actividad. Aquí van a cobrar exactamente igual que en el POECATA, un 70% de su base de cotización más la parte equivalente de contingencias comunes, un 50% de la base de cotización mínima si compatibilizan con trabajo por cuenta ajena, y las incompatibilidades, lo mismo. Si en este caso tienen una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena y a su vez por cuenta propia, si no pueden superar 2,2 veces el salario mínimo interprofesional si quieren solicitar esta prestación. Y los ingresos por cuenta ajena será incompatible solicitarlas siempre y cuando sean superiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Aquí viene también el resumen. Tampoco me quiero parar mucho en este porque es exactamente igual que el anterior que hemos visto. Aquí quizás lo que más hay que destacar es que va dirigido a trabajadores con carencia que fuesen beneficiarios en su día del PECATA, de la prestación de marzo a junio, y que no pudieron optar a solicitar la prestación de julio a septiembre, y que además cumplen con los requisitos de reducción de facturación. Por lo demás, pues exactamente igual, cobrarán el 70% más la cuota equivalente, un 50% si están en situación de pluriactividad, deben de pagar el recibo de autónomos y además tener carencia de 12 meses ininterrumpidos, desde octubre de 2019. La siguiente prestación es otra de las novedades que sí que aparecen reflejadas en este Real Decreto. Es el que hemos denominado, en este caso, PECANE, que va dirigido a los autónomos
que no tuvieron derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad o a la continuación de la prestación de cese de actividad. Es decir, no tuvieron derecho tampoco a la continuación o la prestación que se cobró desde julio a septiembre, por no tener carencia de 12 meses cotizados. En este caso, han querido incluir esta porque se van a seguir quedando fuera bastantes autónomos, ya que la mayoría, sobre todo los que estaban cotizando o pagando una cuota muy pequeña, no estaban cotizando por esta prestación de cese de actividad. Entonces, aquí se les da la oportunidad de que al menos puedan acogerse a algún tipo de ayuda. ¿Qué requisitos se necesitan para solicitar esta prestación? Esto es muy importante porque aquí sí que es verdad que nos encontramos que hubo muchos autónomos que en el periodo de marzo a junio, sobre todo por desconocimiento de la norma, por todo el caos que hubo, todos los cambios de normativa, el miedo que causó toda la situación, se dieron de baja en el régimen de autónomos. Entonces, el requisito de los RETAs sin carencia, en este caso, no se les va a solicitar que tengan 12 meses cotizados por cese de actividad, pero deben de estar de alta antes del 1 de abril de 2020. Es decir, a fecha 30 de marzo deben de estar dados de alta y permanecer de alta mientras se cobra la prestación. Esto, ya os digo, es fundamental para solicitar esta prestación. Además, deben de hallarse al corriente en el pago de las cuotas. En caso contrario, se les invitará al pago. No tener ingresos por cuenta propia en el cuarto trimestre superiores al salario mínimo interprofesional. Y además necesitan una reducción en la facturación en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 50% en relación con el primer trimestre de 2020. Obviamente no se van a comparar 2 años diferentes, ya que no van a tener esa carencia. Por tanto, aquí han querido tomar el cuarto trimestre de 2020 frente al primero de 2020 también. ¿Qué plazo de presentación y qué duración tiene esta prestación? Vale, en este caso sí que no han modificado la fecha, entonces habría que solicitarlo dentro de los primeros 15 días de octubre, para que empiecen a cobrar desde el día 1 del mismo mes. En caso de que lo solicitaran después del 15 de octubre, la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente a presentación de la solicitud. Bien, aquí lo he puesto, pero no queda muy claro todavía y da lugar un poco a dudas, porque hay unos criterios en el que no se iniciará al mes siguiente, sino que se iniciará también desde el día siguiente a la solicitud. Cuando lo tengamos también más claro, os informaremos. Y esta prestación finaliza el 31 de enero del 2021. Aquí van a cobrar un poquito menos que en el resto de prestaciones. Lo que van a cobrar va a ser el 50% de la base de cotización mínima de su actividad. Además, se les reducirá a un 40% si conviven en un mismo domicilio 2 personas con derecho o más, con derecho a la prestación. ¿Qué incompatibilidades nos encontramos para la prestación de los RETAs sin carencia? Pues con la incompatibilidad de percibir una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional. También con el trabajo por cuenta propia, con una percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y a su vez con prestaciones de la seguridad social que sean incompatibles con su actividad. Como hemos dicho anteriormente, incapacidad temporal, licencias de riesgo, maternidad, etc. Además, los trabajadores del mar con ayudas a la paralización de la flota. Vale, aquí está el resumen. En este caso, lo más
importante, trabajadores sin carencia que no tuvieron acceso a la prestación de julio a septiembre, ni tampoco tienen acceso a las nuevas prestaciones que hemos visto anteriormente por no tener, en este caso, tal y como su nombre indica, carencia. El plazo de presentación será entre el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020. Cobrarán, aquí, bueno, destacarlo porque ya no es desde el hasta el 23, sino hasta el 15 de octubre, cobrarán el día 1. Si es posterior al 15, a partir del día siguiente de la solicitud, o como hemos dicho, el tema del mes que nos lo tienen que terminar de aclarar. Pero en principio parece que es al día siguiente de la solicitud. Va a durar esta prestación también máximo hasta el 31 de enero de 2021. Cobrarán un 50% de la base de cotización mínima y se reducirá un 40% en el caso de que haya dos beneficiarios de la prestación en la unidad familiar. No van a tener que pagar boletín de autónomo, no van a tener que pagar su cuota y se dará por cotizado mientras perciben la prestación. Aquí lo veremos posteriormente, pero sí que se establece una obligatoriedad en el Real Decreto de que tienen que cotizar por cese de actividad una vez finalice la percepción de estas prestaciones. Si no lo están haciendo ya, una vez que finalice deberán de empezar a cotizar por cese de actividad. Deben de estar de alta en RETA, esto es muy importante, como hemos visto anteriormente, desde el 31 de marzo del 2020 y sin interrupción. Desde el 31 de marzo deben de estar de alta como autónomos y no haberse dado de baja en ningún momento. Además, tienen que estar al corriente de pago de las cuotas también a 31 de marzo de 2020. Aquí no se necesita carencia, la reducción va a ser de un 50% del cuarto trimestre respecto al primer trimestre del 2020. Y bueno, las compatibilidades e incompatibilidades en las que hemos visto anteriormente y exactamente igual, sobre todo que cuando compatibilicen con un trabajo por cuenta ajena, los ingresos no deben de ser superiores a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional si quieren solicitarlo. Paso a la última. Esta ya no es nueva, podríamos decir que es como una continuación de la que también han estado cobrando en septiembre algunos de los autónomos. Viene regulado en el artículo 14 del Real Decreto 30/2020 y va dirigido a los autónomos de temporada, que son aquellos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado durante los meses de junio a diciembre. Aquí los requisitos es que hayan estado en situación de alta y haber cotizado al menos 4 meses entre junio y diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019. Además, no haber desarrollado actividad ni haber estado de alta o asimilado desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020. Deben de hallarse igualmente al corriente de pago en las cuotas, caso contrario se les invitará al pago, como ya hemos visto anteriormente. No deben de encontrarse en situación de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social durante los meses de marzo a junio de 2020, tampoco que hayan percibido ninguna prestación durante los meses de la Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020 y no haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros. Aquí el plazo de presentación y duración, esta prestación para trabajadores de temporada, también a través de la orden que os he comentado anteriormente, modificaron el plazo. En el BOE aparecía el día 15, pero se amplió que lo podían solicitar hasta el día 23 de octubre, para que cobren desde el día 1 del mismo mes. Si se solicita después del día 23, pues la prestación se iniciará al día siguiente de la prestación de la solicitud. Esta prestación, igual que las anteriores, finalizará el 31 de enero de 2021.
¿Qué van a cobrar en este caso? Cobrarán un 70% de la base de cotización mínima de su actividad. ¿Qué incompatibilidades va a tener esta prestación? Pues la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, a su vez con el cobro de prestaciones de la Seguridad Social que sean incompatibles con su actividad y con el trabajo por cuenta propia y percepción de rendimientos procedentes de la sociedad que haya suspendido la actividad, si superan en el año los 23.275 euros. Igualmente, para los trabajadores del mar, con ayudas a la paralización de la flota. Resumiendo, en este caso, trabajadores con y sin carencia que sean de temporada y que además tengan o acrediten unos bajos ingresos. El plazo de presentación entre el 1 de octubre y el 31 de enero de 2021. El inicio del devengo, como hemos visto, hasta el 23 cobrarán desde el día 1, posteriormente a partir del día siguiente de la solicitud. La duración máxima de esta prestación será de 4 meses. Van a cobrar el 70%. La obligación de seguir cotizando, en este caso, no tienen que pagar el recibo de autónomo, se dará por cotizado mientras perciban la prestación, pero deberán de seguir cumpliendo con sus obligaciones de mantenerse en alta. En el sentido de mantenerse en alta, deben de tener los 4 meses que hemos dicho anteriormente. ¿Necesitan carencia? No. Una reducción de facturación, en este caso, tienen un límite de ingresos de 23.275 euros al año en el año 2020. Será incompatible con el trabajo por cuenta ajena, con la incapacidad temporal, maternidad, ayudas por paralización de la flota en el caso de autónomos de régimen del mar y con la jubilación total. Bien, estas son las 5 prestaciones que aparecen en el Real Decreto. Hemos ido comentando el tema de la cotización, pero sí me ha parecido importante reseñarlo y remarcarlo porque es una de las preguntas que más nos hacen los autónomos, en el sentido de ¿tengo que pagar el recibo? ¿Me van a cobrar la cuota? ¿Me puedo dar de baja? Entonces, para que nos quede claros, en este caso, vale, pongo PECANE 1, PECANE 2 y PETECATA. Estos son los autónomos que se vean afectados por el cierre de actividad por resolución, los autónomos sin carencia y los autónomos de temporada. En este caso, deberán mantenerse de alta mientras la actividad permanezca suspendida. Es decir, por cierre de actividad, no van a tener que pagar el recibo de autónomo, pero deberán de seguir de alta como autónomos. No se les va a cobrar. Eso sí que les quede claro y será hasta el último día del mes en que se levante la medida. El periodo se entenderá como cotizado y las cotizaciones además serán asumidas por las entidades que cubran la prestación. En los retas sin carencia, como hemos dicho anteriormente, lo que sí que quiero destacar es no se les va a cobrar el recibo de autónomo, se les va a entender como cotizado todo ese periodo, pero tienen la obligación de cotizar por cese a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Una vez que finalice la prestación, deben de cotizar por cese de actividad. Aparece en la norma y además como algo obligatorio. En cuanto a la prórroga del cese de actividad y el nuevo cese de actividad, los que aparecen en la disposición adicional cuarta, en este caso, el trabajador autónomo sí va a pagar su recibo entero, igual que hasta septiembre, solo que la mutua nosotros abonaremos junto con la prestación de cese de actividad el importe equivalente de las cotizaciones por contingencias comunes. Vale, siguiendo con otro tema importante que nos suelen preguntar también, es que cuándo se van a revisar las resoluciones y qué van a tener que aportar.
Vale, aquí, bueno, destacar que se van a empezar a revisar a partir del 1 de marzo de 2021 y si se dispone de consentimiento del perceptor, es decir, a ver, aquí es muy importante que a la hora de hacer la solicitud va a haber una casilla en la que el trabajador podrá marcar si nos autoriza o nos da acceso a que nosotros podamos recabar sus datos. Si marca esa casilla, pues nosotros en principio, a través del Ministerio de Hacienda, solicitaremos los datos tributarios que necesitemos para revisar las resoluciones provisionales, para ver si cumplen requisitos, los requisitos económicos que se les pedía o no. En el caso de que no nos den su consentimiento, cuando llegue la hora y se revisen las prestaciones, lo que vamos a hacer es darle 10 días para que nos presenten la documentación. Entonces, ¿qué posible documentación nos dice la norma que se les va a poder pedir? Pues serán el modelo 303 de autoliquidación del IVA, también se le puede exigir el modelo 130 de autoliquidación en pago fraccionado del IRPF. En caso de que tributen por estimación objetiva, se les puede pedir el modelo 131 y copia también del modelo 390 de declaración del resumen anual del IVA en el año 2020. Todo esto es la posible documentación. Yo con esto no quiero decir que no se vaya a exigir algo más o que se vayan a pedir documentaciones diferentes, pero esto sería en principio lo básico que se va a pedir para poder revisar las resoluciones. ¿Qué pasaría si no cumplen con los requisitos económicos? Pues en este caso se les reclamaría las cantidades indebidamente percibidas. A tenor de la revisión y lo que estoy diciendo de si no cumplen los requisitos, tenemos el tema de la renuncia de la prestación. Cuando el trabajador compruebe que no va a cumplir los requisitos económicos, por ejemplo, o que se tiene que dar de baja pues porque no puede subsistir más, etcétera, por cualquiera de las incompatibilidades que hemos visto, cuando vean que no lo pueden cumplir, pueden renunciar a la prestación en cualquier momento, siempre y cuando sea antes del 31 de enero de 2021. O sea, hasta el 30 de enero de 2021 podrían renunciar voluntariamente, por iniciativa propia. Caso de que no lo hagan, pues eso sí, una vez que renuncien, tendrán que devolver las cantidades que hayan percibido. En el caso de que no renuncien y no cumplan requisitos, pues como hemos visto anteriormente, se les reclamará que lo devuelvan a través de una resolución denegatoria de la prestación. Aquí hay una excepción que sí he querido señalar, que es para el cese de actividad de trabajadores de temporada. En este caso, la norma establece que la fecha para renunciar tiene que ser antes del 31 de diciembre de 2020. Por tanto, un mes antes que el resto de prestaciones. Tenerlo en cuenta también para en el caso de que si quieren renunciar por iniciativa propia, que lo deben de hacer antes del 31. En este caso, repito, para trabajadores de temporada. Bien, básicamente estos son los principales aspectos que recoge la norma y aquí lo único que he querido hacer también es un breve repaso de cómo se solicitan las prestaciones. Como sabéis, se tienen que solicitar a través de la mutua colaboradora. Cada autónomo lo tendrá que solicitar en su mutua, en este caso en Umivale, se podrá solicitar de dos formas diferentes. Los que hicieran la presolicitud deben de completar las solicitudes. Las pueden completar bien a través del correo electrónico que recibieron, tal como este que aparece aquí en la imagen, en el que aparece finalizar la solicitud, le pueden pinchar y directamente ahí podrán finalizar su solicitud. Si no, lo pueden hacer a través de la web de Umivale, en umivale.es. Dentro de la web nos encontramos en el apartado de autónomo, formularios, y aquí aparecen las nuevas prestaciones del Real Decreto. Le daríamos a acceder y ya se nos desplegaría
la solicitud se nos activaría. Entonces, aquí nos van a pedir que quién es la persona que solicita la prestación. Bien, se puede hacer a través del despacho profesional o lo puede hacer directamente el autónomo. Bien, en ambos casos les va a saltar cada una de las prestaciones. Por ejemplo, quiero solicitar la prestación extraordinaria de cese de actividad por no haber podido acceder anteriormente a otras prestaciones de cese, por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la norma. Bien, tienen que leer muy bien cuál es la situación del autónomo y marcar la que proceda. Al seleccionar cualquiera de ellas, ¿qué va a pasar? Que se nos va a abrir un desplegable en el que van a aparecer todas las características que tienen que tener el trabajador para solicitar esa prestación. Es decir, qué requisitos debe de tener, van a dar se va a especificar cuándo se inicia la solicitud y cuándo finaliza, qué van a cobrar y cuáles son las incompatibilidades. Vale, una vez que elijamos el motivo, que ya tenemos claro cuál vamos a elegir, se procedería a la identificación. Pondría DNI del autónomo y número de afiliación a la Seguridad Social. Y ya accederíamos. Vale, he querido poner también esta pantalla porque es muy importante y a muchos les ha pasado que a la hora de entrar nos llamaban que me da un error, que no me deja continuar. Vale, lo que significa es que tiene notificaciones pendientes, no de este expediente que está solicitando, sino que puede ser que sea incluso de marzo hasta junio, del PECATA. Entonces, es muy importante que se descarguen las resoluciones, que le aparezcan como pendientes, porque siempre tiene que dar constancia fehaciente de las comunicaciones que se le realizan. Y más en este caso, que como se está evitando siempre el papel, el tema de las cartas, además no se podía, pues muy importante que se las descargue. Así que por favor, si tienen alguna, que se descarguen todo lo que tengan pendiente. Una vez que ya pasamos el tema de las notificaciones, ya accederíamos al formulario. Aquí no he querido ir poniendo pantalla por pantalla para que no se haga demasiado pesado, pero bueno, básicamente lo que nos va a pedir es lo que señalo aquí. En la primera nos pedirán los datos personales, en la segunda lo que se ha incluido ha sido el modelo 145, lo hemos incluido dentro de la solicitud, pues para que luego no tengan que estar subiéndolo a la documentación, gente que no sabe exactamente lo que es, pues para evitarnos todas esas dudas, pues lo que hemos hecho ha sido incluir la información sobre retenciones del IRPF dentro de la solicitud. En la tercera se pedirán los datos profesionales, pues cuando se dio de alta en RETA, si si se ha dado de baja en algún momento, qué tipo de autónomo es, si es societario, cualquier información relativa al trabajador autónomo. Posteriormente se pedirá información sobre la empresa o la actividad, pues en este caso el CENAE, si tiene un negocio abierto al público, si no, cuál es la dirección. En el quinto paso se pedirán los datos bancarios. Simplemente tendrán que poner el número de cuenta con el IBAN. En la documentación se ha querido simplificar y se va a solicitar fotocopiar el DNI y el documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria. Asimismo, en el caso de los autónomos que se vean obligados al cierre de su actividad por una resolución, si la solicitan, tienen que adjuntar la resolución en la que se amparan para solicitar la solicitud. En el paso número 7 se solicitará el consentimiento de cesión de datos. Esto es importante también para el tema que hemos visto a la hora de revisar las solicitudes, de que nosotros podamos recabar información del Ministerio o que sean o si no, en caso contrario, pues tendríamos que pedir la documentación para que en el plazo de 10 días nos la aporte el trabajador. Por último, tendrán una declaración responsable en la que firman porque todos los datos que nos están dando son reales, que es a la prestación que se están acogiendo y que son conscientes de todas las vicisitudes que hemos ido viendo en cada una de ellas. Y por último, tienen que confirmar la solicitud. En este caso, recibirán, como bien sabéis, un SMS, habrá
con un código para descargarla y así que quede registro de su presentación. Y en principio ya con eso se quedaría la solicitud totalmente completada y no habría que hacer mucho más hasta que se emitieran las resoluciones provisionales. Bien, por último, y ya termino, quería hacer un repaso de los plazos de presentación, porque esto siempre es importante. Entonces, para que nos quede a todos claro, es por suspensión de actividades, es decir, por una resolución. Habrá que presentarlo para que cobren desde el día 1 dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. Vale, aquí pone hábiles, pero yo recomendaría que sean 15 días naturales, porque siempre luego las interpretaciones dan lugar a muchas dudas, no queda muy claro, como nos lo va cambiando todo. Yo recomiendo dentro de los 15 días naturales para que lo presentéis. En cuanto a la prórroga de cese de actividad, era hasta el día 23 de octubre para que cobraran desde el día 1, si no, pues cobrarán al día siguiente de la solicitud. Con la nueva prestación de cese exactamente igual que la anterior, al igual que los trabajadores de temporada, hasta el 23 de octubre. En el caso de los retas sin carencia, tenían 15 días. Es decir, si lo solicitaban dentro de los primeros 15 días, cobrarán desde el día 1. Por último, ya informaros, y ya termino, que el primer pago, porque os estarán preguntando seguramente también, de las resoluciones que estén completas, se realizará el 30 de octubre. Y por mi parte, pues nada, ya hasta aquí. Espero que os sirva de ayuda. Muy bien, Susana. Pues muchísimas gracias. Yo creo que has desmenuzado el Real Decreto de una manera brillante, concisa y clara. A partir de aquí, pues han sido muchas las dudas que nos han trasladado los diferentes despachos que están asistiendo a la jornada. Vamos a atender a aquellas que el tiempo nos lo permita y, por supuesto, cuenten con que aquellas dudas que no nos dé tiempo a aclarárselas, las recibirán la contestación debidamente por correo electrónico. Bien, pues vamos a pasar a relacionar las preguntas que nos han hecho. La primera cuestión que tengo que plantearte, Susana, es la siguiente. Un autónomo que no solicitó pecata ni poecata por estar de baja por incapacidad temporal en ese momento, pero que actualmente se encuentra de alta, ¿podrá solicitar alguna prestación? Vale. Estaba de baja y no pudo solicitar ni pecata ni poecata. Bien. Correcto. En este caso, si no ha solicitado la de marzo a junio, digamos, y posteriormente tampoco la de julio a septiembre, le quedaría, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos por la norma, podría solicitar, en caso de que haya una resolución, el de suspensión de actividades, la primera que hemos visto. También podría solicitar el de autónomos sin carencia, ya que ahí también, como hemos visto, podría entrar esa prestación y la prestación para autónomos de temporada. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando reúna los requisitos. En este caso no podría solicitar ni el ProPoecata, que es la prórroga del cese de actividad, ni el nuevo cese de actividad, porque no cumpliría requisitos. De acuerdo. Un despacho de Almería nos hace la siguiente cuestión. En la prestación de autónomos sin carencia, indican como uno de los requisitos no tener ingresos por cuenta propia en el cuarto trimestre superiores al salario mínimo interprofesional. ¿Se refiere a no superar el salario mínimo interprofesional en cada uno de los meses o en el cuarto trimestre en total? Vale, según lo que hemos estado viendo y lo que viene establecido en el BOE, en principio, siempre digo en principio porque, bueno, como ya todos sabemos, siempre va habiendo modificaciones, no sabemos si esto no lo cambiarán posteriormente o no, pero hoy por hoy se tomará el cuarto trimestre entero, independientemente
de lo que me estás preguntando, vamos, salvo que se modifique la norma, se tomará el cuarto trimestre. Vale. Un despacho de Sevilla nos pregunta, ¿dos autónomos que se van a jubilar con efecto 1 del 12 de 2020 se encuentran que quieren solicitar la prórroga para los meses de octubre y noviembre, pero no saben si al jubilarse les harán devolver toda la prestación o si pueden percibir esos 2 meses únicamente? Vale. Quieren jubilarse el 1 de diciembre. Entonces quieren solicitar la prestación solamente para los 2 meses que tienen. Correcto. Bien. En este caso, cobrarán los meses que corresponda hasta la fecha de jubilación. Pero, claro, al ser un caso tan especial, no tendrían que devolverlo, sino que nos deberían de comunicar cuando inician la prestación por jubilación para ahí cortar la prestación de cese y que puedan continuar cobrando su jubilación y no tengan que devolvernos la prestación. Muy bien. Desde Granada nos plantean, en referencia a la disposición adicional cuarta, aquellos que solicitaron el PECATA pero no el POECATA, si lo solicitan con fecha 1 de noviembre, por ejemplo, ¿se tomaría de referencia solo noviembre, diciembre de 2020 contra noviembre, diciembre de 2019 en vez del trimestre completo? No, aquí entiendo que tienen duda a la hora de si lo presentan más tarde, si se les va a coger menos meses. No. La norma habla de pérdidas en el cuarto trimestre. Por lo tanto, aunque lo soliciten más tarde, siempre se les va a revisar todo el trimestre, no desde que lo solicitan. Muy bien. Otro despacho de Sevilla nos dice, si finalmente, como se está hablando, se obligan a cerrar los bares, ¿podrán solicitar la prestación de cese de actividad por suspensión? Sí, claro. Siempre que la norma y nos adjunten la resolución en que lo obligan al cierre, claro que la pueden solicitar. Aquí quizá la única duda que hay es con el tema de la comida a domicilio, porque en principio ese sector no iba a cerrar, pero bueno, ya iremos viendo conforme salga, pero siempre que haya una resolución que lo obligue a cerrarlo, por supuesto que pueden solicitarlo. Vale. Ya última pregunta, vamos ya fuera de tiempo. Desde Málaga nos dicen, ¿el alta en autónomo como mínimo desde abril de 2020 para poder acceder a la prestación por cese autónomo sin carencia ha de ser continuada? Te lo comento porque tenemos un cliente con un alta antes de abril 2020, pero se dio de baja en renta en agosto. Si se vuelve a dar de alta, ¿podrá solicitar esta modalidad de prestación? No. Si se dio de alta en abril y de baja en agosto, no puede acceder a la prestación, porque los requisitos que hemos visto de los retas sin carencia es que deben de estar dados de alta desde el 31 de marzo, ininterrumpidamente. No pueden darse de baja en ningún momento, por tanto no podría solicitarlo. Tiene que estar afiliado y en alta antes del 1 de abril y continuar dado de alta mientras que perciba la prestación. Muy bien. Sí, lo aclaro. Muchísimas gracias, Susana. No tenemos tiempo para más, son las 11:01. Debemos ser escrupulosos con vuestro tiempo. Agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes a esta jornada. Recordarles que recibirán el material, tanto la charla como un cuadro de resumen, además de disponer de la charla en nuestra página web para poderla presenciar si ustedes lo estiman de nuevo necesario. Y recordarles además que cuentan con todo nuestro apoyo a través de nuestros equipos, de tanto nuestros directores territoriales como nuestros gestores de salud, para ayudarles en la tramitación de todos los expedientes. Como siempre, estaremos a su lado. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Un saludo.